El libro de Hechos y el capítulo 1. Vamos a leer versículos 6 a 11. Hechos 1, 6 a 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar hoy de la palabra inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar este libro, el libro de los Hechos de Cristo por medio de sus discípulos en el poder del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que podamos aprender mucho para nosotros hoy en día, para nuestra iglesia local. Ayúdanos a tener corazones dispuestos a compartir el mensaje y tener también una iglesia evangelística, una iglesia que quiere compartir y evangelizar con todos. Obra en nosotros te pedimos, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los cristianos pueden ser descritos en varias diferentes maneras. Un cristiano es un creyente, alguien quien cree en Cristo, en Dios, en el Evangelio. Un cristiano es un santo, alguien que ha sido apartado, santificado por Dios y unido a Cristo para siempre. Y podemos continuar y continuar porque hay muchas palabras que pueden describir a un cristiano. Y una de las descripciones que encontramos mucho en el libro de Hechos es que un cristiano es un testigo. Un cristiano es un testigo, testigo de Cristo y del Evangelio. Y eso significa que el cristiano no tiene el derecho a recibir la salvación y después disfrutarla en comodidad y silencio hasta que llegue la gloria, sino que tiene la responsabilidad y el privilegio, por supuesto, a compartir el mensaje con otros, testificar de lo que ha aprendido, lo que ha recibido, lo que ha experimentado. Vemos esa verdad en lo que se llama la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, puesto que Dios nos ha salvado, puesto que Él tiene el poder, nuestra responsabilidad y privilegio es ir a todo el mundo y predicar lo que Cristo ha hecho. Predicar el evangelio que tiene poder para salvar. Y este mismo mandamiento encontramos en nuestro texto en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como cristianos, somos mandados a alcanzar el mundo como testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. No podemos sentarnos y no hacer nada. No podemos disfrutar nuestra salvación, pero no querer compartir las buenas nuevas con otros. Que sin duda es una tentación para los cristianos. Es una tentación para la iglesia cristiana. Es una tentación para la iglesia reformada. Ser una iglesia con sana doctrina, pero inactiva. Pero si creemos que Dios es soberano, bueno,
Ese es el pensamiento a veces. Si pensamos que pues Dios es soberano y va a salvar a quien quiere salvar, pues no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Pues vamos a sentarnos y Dios va a salvar a quien quiere salvar porque es soberano. Incorrecto, falso. De hecho, peligrosamente falso. Ese es un gran malentendido de la palabra de Dios y los mandamientos para evangelizar. Y también es un malentendido en cuanto a cómo Dios obra. Dios normalmente usa medios, nos usa a nosotros y nuestra evangelización y nuestra oración para salvar a su pueblo. Es decir, sí, Dios va a salvar a quien quiere salvar. Tenemos toda la confianza en esta verdad, pero Él va a usarnos a nosotros para hacerlo. Va a usar la evangelización de su iglesia para que los elegidos sean salvos. Entonces, el énfasis de este pasaje es muy importante y muy aplicable para nosotros hoy en día. Somos mandados a alcanzar el mundo como testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entender esto como iglesia local, hermanos, porque sí tenemos sana doctrina y somos de gracia a Dios. Oramos que siga siendo así para siempre. Pero podemos ser tentados a estar contentos y satisfechos con la sana doctrina y sentarnos y no hacer nada. Eso no es apropiado, no es correcto. Nosotros como cristianos tenemos que compartir lo que hemos recibido. Tenemos que alcanzar el mundo en el poder del Espíritu Santo. Es lo que vemos aquí. Recordando que el tema del libro de Hechos es la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Eso vimos hace 15 días en los primeros 5 versículos de Hechos 1 y también lo vemos hoy. Continuamos en la parte introductoria del libro de Hechos y vemos exactamente lo mismo. Vemos que somos testigos mandados a ser testigos de Cristo para que la iglesia crezca y no hacemos solos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver aquí en versículos 6 a 11 de Hechos 1. Vemos lo que Cristo mandó a sus apóstoles y así también a nosotros para que su iglesia creciera en el poder del Espíritu Santo. Somos mandados a alcanzar el mundo como testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esta verdad. En primer lugar, evangelizamos con el deseo de alcanzar todo el mundo como testigos de Cristo. Porque la primera cosa que vemos enfatizada en este pasaje es el enfoque y el alcance de la evangelización. El enfoque de la evangelización es la extensión de la iglesia de Cristo, no la extensión de un país. En este caso, Israel. Los apóstoles no entendieron ese enfoque al principio, todavía estaban enfocados en Israel, así como lo habían estado por todo el ministerio de Cristo. Y por eso vemos su pregunta en el versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por un lado, entendemos su pregunta. Porque Jesús apenas había dicho que la profecía de la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, iba a ser cumplida. Y los judíos generalmente entendían esta profecía, a referirse a un tipo de salvación nacional para Israel. El día del Señor final, cuando Israel va a ser restaurado como nación grande e importante. Así es como los judíos en ese entonces interpretaron los pasajes del Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Espíritu Santo y las señales que iban a acompañar su venida. Estaban equivocados en su interpretación, pero entendemos por qué entonces los apóstoles hicieron esta pregunta. Todavía tienen la mentalidad, la perspectiva, la idea de que cuando venga el Espíritu Santo, Israel como nación va a estar establecida y grande, importante para siempre. Pero Cristo corrigió a sus discípulos por medio de no responder su pregunta, ¿verdad? No dice sí, ni dice no, la ignoró completamente, diciendo simplemente, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Punto. No era para ellos conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Ellos no deberían enfocarse en cosas así.
sino, siguiendo el versículo, van a recibir el poder del Espíritu Santo para salir y predicar a todo el mundo. Esto fue su única responsabilidad. No se preocupen de los tiempos, lo que va a pasar con Israel. Salgan y predican del Evangelio. Lo que Cristo estaba diciendo. Entonces, ellos necesitaban entender el enfoque y el alcance de su evangelización. Ellos no iban a salir y predicar para esperar un reino físico y temporal. No deberían enfocarse en Israel como nación, sino predicar a todos. Por supuesto, las palabras de Cristo aquí no prueban en sí mismas que no hay un futuro para Israel como nación. Esa es la verdad, pero la vemos más en otros pasajes de la Biblia. Como ya estudiamos en Marcos, cuando Cristo estaba diciendo o enseñando las parábolas de la viña, diciendo que ya había terminado la etapa del enfoque en Israel como nación. Pablo también nos escribe en sus cartas que ahora es el Israel espiritual, hijos espirituales de Abraham, no hijos físicos de Abraham. Aquí Cristo no toca el tema, sino quiere enfocar sus apóstoles en otra dirección, guiarles en otro pensamiento. Cristo ni quería responder a su pregunta, no quería animar su perspectiva equivocada. Les cayó con su respuesta de que no tenían que saber los tiempos de Dios. Aunque en el mandamiento, en versículo 8, vemos claramente que el Evangelio es para todos, no solamente para judíos, también para samaritanos, para gentiles. El enfoque ya no está solamente en Israel, sino el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Y esto es porque el reino de Dios es espiritual, no territorial. La obra de Dios hoy en día se enfoca en su iglesia, no en ningún país ni gobierno. La iglesia es de cada tribu y cada lengua y cada nación. Es espiritual, no es nacional. Y por eso vemos el énfasis en el versículo 8 en cuanto al poder del Espíritu Santo para hacer la obra mundial. No se quedan aquí en Israel, en Judea, en Jerusalén, sino también en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y todo el libro de Hechos confirma esta verdad. Vamos a ver, mientras estudiamos el libro, el Evangelio empezando en Jerusalén, empezando en Judea, pero después alcanzando todo el mundo conocido, todo el mundo romano de ese tiempo, y después aún más. Eso vemos claramente en el versículo 8, que recuerden que nos da el bosquejo para el libro. Primero viendo el Evangelio siendo predicado en Jerusalén y Judea, con los judíos, con enfoque en Pedro ante todo, y después en Samaria hasta lo último de la tierra con un enfoque en los gentiles y el ministerio de Pablo. Y no quiero que brinquemos esta parte demasiado rápido tampoco, porque esto no nos impacta a nosotros como hubiera impactado a los discípulos en ese momento. Pues predicar en Jerusalén, predicar en Judea, eso entendían. Predicar en Samaria, los judíos odiaban a los samaritanos. Esos hombres que tenían algo de sangre judía pero mezclada, eran impuros y no adoraron al verdadero Dios. Y más predicar a los gentiles son nuestros enemigos, los enemigos de Israel. Inconcebible predicar a los gentiles. Pero Cristo había derribado la pared intermedia de separación en su muerte y resurrección, como vemos en Efesios. Y aquí estaba diciendo que su reino iba a estar en todas partes, no solamente en Israel, sino hasta lo último de la tierra, que es lo que vamos a ver mientras estudiamos ese libro de Hechos. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, no es para la extensión de un país, como Israel, o los Estados Unidos, o México. Pero tal vez más aplicable, más práctico para nosotros hoy en día, el enfoque y el alcance de la evangelización tampoco es la extensión de cierto grupo, ni solamente de una iglesia local. Es la extensión de la iglesia de Cristo, la iglesia invisible en que se ve en la iglesia visible. Lo que quiero decir con eso es que es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Cuando una iglesia o grupo de iglesias empieza a pensar que son los únicos fieles,
los únicos bíblicos, los únicos siguiendo la voluntad de Dios. Lo que empieza a suceder es una evangelización, no tanto para alcanzar el mundo por Cristo, sino para hacer crecer nuestro grupo o iglesia. Por supuesto, queremos crecer. Estamos en una iglesia local y queremos que crezca. Somos parte de una denominación y queremos que crezca. Y no hay nada malo en esto. Pero no deberíamos ir intentando a sacar a personas de otras iglesias fieles con que tenemos diferencias, solamente porque no son exactamente como nosotros. Solamente para la extensión de nuestro propio pequeño reino aquí. Eso es incorrecto. Somos llamados a ser testigos para la extensión de la iglesia de Cristo. Y por supuesto, oramos que nos use en esa iglesia local, pero no somos los únicos haciendo la voluntad de Dios. También aquí necesitamos aprender a tener un enfoque más mundial. El alcance de nuestra evangelización, no solamente enfocarnos en nuestra alcaldía o nuestra ciudad, aunque empieza aquí, sino también querer estar involucrados en la obra de Dios en todo el mundo, hacia los confines de la tierra. Y nosotros no podemos todos ir a otros lugares, pero podemos orar y podemos dar y podemos apoyar la obra. Deberíamos empezar aquí, empezar en donde estamos y después pedir a Dios que nos use en la extensión mundial de su iglesia. Entonces, para eso somos testigos. No para hacer crecer solamente nuestra iglesia de denominación, sino somos mandados a ser testigos para la extensión de la iglesia de Cristo. Somos testigos de Cristo, del Evangelio, para que su reino sea extendido y expandido. No debemos tener un enfoque y alcance equivocado, así como los discípulos, enfocados en cierto país, enfocados en las cosas políticas de un país, sin ser testigos en todos lados. Esta es nuestra responsabilidad. Es más importante representar el reino de Dios que representar cualquier país o cualquier iglesia. Y para no dejar a nadie con ninguna confusión, cuando aquí hablamos de evangelizar y ser testigos, queremos decir que somos llamados a testificar, compartir lo que hemos visto, lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado, lo que estamos viviendo ahora. Eso compartimos con otros. Que significa primero que tenemos que ser salvos, haber recibido esa salvación, conocer el Evangelio, experimentar la unión con Cristo. Y después hablarlo, testificar de Cristo y su evangelio, testificar de lo que Cristo ha hecho y quién es ante todos. Ser sus testigos, testificar, hablar de lo que Él ha hecho y lo que puede hacer en las vidas de otros. Queremos decir como los apóstoles en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Testificar de Cristo. Decir a otros lo que hemos aprendido y recibido. No deberíamos poder dejar de decirlo, sino evangelizar como testigos de Cristo con el deseo de alcanzar el mundo para Él. En segundo lugar, evangelizamos con confianza en la ascensión de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de entender nuestra responsabilidad, ser testigos, entender el enfoque y el alcance de la evangelización, ahora tenemos que entender lo que es la base de la evangelización, lo que nos da la capacidad para ser testigos y también saber lo que es el mensaje. Y aquí vemos en este pasaje que la ascensión de Cristo y el poder del Espíritu Santo son las cosas que proveen la base para nuestra evangelización, proveen la capacidad y también proveen el mensaje mismo. Primero veamos la ascensión y después el poder del Espíritu Santo. La ascensión vemos en versículos 9 a 11. Habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron,
varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí en la ascensión vemos que una nube se ascendió en una nube. Eso nos recuerda varias cosas. Una nube había venido para cubrir a Cristo y sus 3 apóstoles en la transfiguración. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Como los ángeles dicen en versículo 11, así regresará Cristo un día. Marcos 13:20 dice que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso mismo dijo Marcos 14, que vendrá en las nubes del cielo. Entonces, cuando leemos aquí de la nube, podemos ver algo del poder divino en la ascensión. Y vemos que los apóstoles incluyeron esa doctrina también en sus epístolas. Pablo escribió en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. En 1 Pedro 3:22 habla de Cristo diciendo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces vemos que la ascensión es un tema importante en la Biblia. Y algo que yo he estado enfatizando recientemente, la importancia de la ascensión, aunque es un tema que no entendemos muy bien. Pero para la iglesia primitiva, la ascensión fue incluida en parte de la obra que Dios hizo. Lo que ellos predicaron, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió. Veremos que es parte de lo que Pedro predicó en Hechos 2, el día de Pentecostés. En Hechos 5 es parte del testimonio de los apóstoles ante las autoridades judías. Cristo ascendió, está en el cielo ahora sentado de diestra del Padre. Y la ascensión es muy importante porque nos muestra la finalidad de la obra de redención. Muestra la exaltación de Cristo. Muestra que Dios le recibió otra vez en el cielo después de haber terminado su obra aquí. Cristo entró triunfalmente después de haber conquistado la muerte y se sentó a la diestra de Dios. Dice Hebreos 1:3 en cuanto al Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos recuerda de lo que está haciendo ahora, reinando e intercediendo siempre para su pueblo. Es muy importante que Cristo ascendió. Nos da la confianza de que Él está en el cielo ahora, intercediendo, reinando y que un día va a regresar. Lo que vemos aquí también, el hecho de que Cristo ascendió nos da la confianza para su segunda venida. Porque obviamente para poder regresar tenía que haber salido primero. Así testificaron los ángeles aquí en este pasaje, en la segunda parte del versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y los apóstoles, después de ver a Cristo ascender, pues permanecen allí por un rato. Obviamente fue algo muy impactante para ellos, algo muy difícil para ellos. Habían pasado mucho tiempo con Él, después murió y después resucitó, estaba con ellos otra vez. Ahora ya no está. Estaban luchando mucho con eso. Pero ya tenían que entender que las cosas habían cambiado. Ya no deberían estar anhelando la presencia física de Cristo, sino esperar el poder del Espíritu Santo que les había sido prometido y en su poder ser testigos en todos lados como habían sido mandados. Y por eso la reprensión de los ángeles en versículos 10 y 11, que estaban diciendo, pues ¿por qué siguen mirando arriba en el cielo? Ya no está. Va a regresar, ahora no está. Ya no es tiempo para pensar en el pasado, en cómo estaban las cosas antes. Ojalá que Cristo regresara para estar otra vez con nosotros y darnos el pan y todo lo que necesitamos. Ya no es tiempo de anhelar la presencia física de Cristo. Va a regresar, pero no ahora. Ahora es tiempo para ustedes ir y hacer lo que Él les mandó.
Así vemos la importancia, la segunda parte de la base, el mensaje, la evangelización, que es la importancia y el poder del Espíritu Santo. Cristo ya no iba a estar, había ascendido, pero había prometido mandar a su Espíritu. Y este Espíritu les iba a dar poder, la capacidad para ser testigos y evangelizar al mundo como habían sido mandados, mientras esperaban la segunda venida de Cristo. Eso vemos regresando al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder ser testigos, para poder obrar en la extensión de la iglesia de Cristo, necesitaban el poder y la presencia del Espíritu Santo. Ellos recibieron su presencia, como vamos a estudiar en Hechos 2, cosa que vamos a ver en algunas semanas. Ahora cada cristiano recibe el Espíritu Santo en el mismo momento de su salvación. Cada cristiano es bautizado con el Espíritu Santo en el momento cuando es justificado. Y por eso, con una parte, el Espíritu Santo tiene que ser Dios, porque está en todo cristiano, es omnipresente, está en todos lugares. Y también es omnipotente, tiene todo el poder. Vemos también esto en versículo 8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y esta palabra se refiere a un poder divino. Es la misma palabra que se usa para hablar de los milagros de Cristo en los evangelios. Entonces, por supuesto, parte de eso eran los milagros que los apóstoles iban a hacer en establecer el fundamento de la iglesia, poder hablar en lenguas, sanar, hacer milagros. Y nosotros hoy en día también tenemos el poder del mismo Espíritu Santo. Pero puesto que no somos apóstoles, no tenemos los dones de los apóstoles. Pero sí tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir por Dios y ser sus testigos y cumplir su voluntad exactamente como en la iglesia primitiva. Entonces, debido al Espíritu Santo, los apóstoles y la iglesia primitiva podían testificar, ser testigos en el poder del Espíritu Santo. Iban a recibir un poder mucho más grande que un poder político. Un poder más grande que poder reinar sobre un país terrenal. Iban a tener el poder del Espíritu Santo para salir y ser sus testigos y ser usados en la extensión de su reino, que es un reino espiritual. Y eso no ha cambiado hoy en día. Nada ha cambiado. Nosotros también necesitamos el mismo Espíritu Santo para hacer la obra. Para poder ser testigos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para ser usados en el crecimiento de la iglesia de Cristo y en la extensión del reino de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, quien recibimos en el momento de la salvación, pero también necesitamos su llenura constantemente. Versos 5 y 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Le tenemos. Está con nosotros. No va a salir porque es la garantía de nuestra salvación. Pero necesitamos estar llenos de Él, controlados por Él, guiados por Él en todo momento, para toda la vida cristiana. Especialmente si vamos a obedecer a Dios y salir y evangelizar y testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, así como los apóstoles aquí en Hechos, nosotros también somos mandados a alcanzar el mundo como testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. No podemos ser inactivos. Tenemos una gran responsabilidad y un gran privilegio de ser testigos de Dios en todo lugar. Una de las razones por las cuales Dios nos deja aquí en el mundo después de salvarnos y no nos lleva al cielo inmediatamente es para que seamos testigos, para que hablemos con otros de la salvación, de lo que Dios ha hecho. Entonces, si no estamos testificando de Cristo, individualmente o como iglesia, no estamos obedeciendo a Dios. No estamos obedeciendo este último mandamiento de Cristo antes de que ascendió al cielo. Entonces, examínate. Hazte la pregunta, ¿has sido fiel en tu responsabilidad? Es tu responsabilidad. No solamente la responsabilidad del pastor o del cristiano maduro, quien puede hablar mucho mejor que yo en cuanto a Cristo.
cada cristiano es llamado a ser un testigo de Cristo. Y cada cristiano puede, porque cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Puede ser que te cueste trabajo, eso entiendo. Pero no lo haces en ti mismo. Lo haces por medio del poder del Espíritu Santo. Apocalipsis 12:11 habla de los santos que han vencido por medio de la sangre de Cristo, perdón, la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así triunfamos en este mundo. No por medio de ser como el mundo, no por medio de acumular muchas posesiones, no por medio de involucrarnos en la política. Así no es como la iglesia triunfa. La iglesia triunfa por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de su testimonio. Testificando de Cristo y su evangelio ante todo. Es la única manera en la cual esta ciudad va a ser transformada. La única manera en la cual este país va a ser transformado. No va a ser transformado por medio de la política. Entonces, ¿para qué involucrarnos tanto en esas cosas y meternos tanto en eso y pasar tanto tiempo en eso cuando no va a hacer nada? Si queremos ver esa ciudad cambiada y este país cambiado, se necesita que nosotros testifiquemos el evangelio en todo lugar. Es lo que va a cambiar el mundo. Digo, no lo haces en tus fuerzas. No es fácil. Pero no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Tienes el mismo Espíritu Santo de Dios. Puede parecer que tú no puedes testificar. Tú eres muy tímido, no sabes qué decir. Es demasiado débil para hacerlo. Pero así Dios se glorifica. Se glorifica en nuestra debilidad. Dios no ha dado a todos los mismos dones. Pero Dios se glorifica muchísimo cuando tú, tan tímido como eres, con tu mucha falta de conocimiento todavía, cuando tú eres fiel y sales y predicas y compartes con otros, Dios cumple su voluntad por medio de ti. Él recibe más gloria, precisamente porque eres tan tímido y tan débil. Y por eso cuando Él te usa y sabe a alguien por tu testimonio, tú puedes decir, pues no fui yo, no tengo la capacidad, todo fue de Dios. Entonces, tu debilidad, el hecho de que tú eres tímido, no te estorba para nada cumplir con tu responsabilidad, evangelizar y ser un testigo de Cristo ante todos. Porque no depende de ti. No depende de tus fuerzas, no depende de tus capacidades. Pues si tú testificas de Él, Dios te va a usar. Que no tengas miedo. Que no pienses que no lo puedes hacer. Habla de lo que Dios ha hecho por ti. Y después confía en el poder del Espíritu Santo. Eso es todo. Tenemos ese miedo de evangelizar, tal vez porque no sabemos lo que significa. Es hablar con todos el Evangelio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y después orar que Dios use tus débiles palabras para salvar a esta persona. Y también que lo hagamos en todo lugar. Empezando cerca y después con todos. Tú empiezas en donde vives. Para muchos de ustedes, el primer campo misionero, el primer campo de evangelización es tu propia casa o tu propia familia. Empezamos con familiares, con amigos, con conocidos. Empezamos aquí en la ciudad. Y después queremos el deseo de apoyar la obra de Dios en otros países, hasta los confines de la tierra. Y también sería una gran bendición que si Dios llamara a alguien aquí para ser un misionero. Y por supuesto, parte de lo que nos anima cuando hacemos esto, parte de lo que nos impulsa a evangelizar, es la expectación segura de la segunda venida de Cristo. Porque no hay ninguna duda de que Cristo va a regresar. Ya vimos en la ascensión, con las palabras de los ángeles, así como subió, así va a regresar. Esta verdad puede causar dos reacciones. En primer lugar, el miedo, si no estás preparado. Cristo va a regresar, pero va a regresar como juez. Regresa la segunda vez para juzgar al mundo. Tal vez primero necesites ser salvo. Pero Cristo va a regresar y tienes que estar preparado. Pero también para el cristiano, la verdad y la segunda venida de Cristo deberían llenarnos con esperanza. Esperanza que no vamos a estar aquí para siempre, que un día vamos a estar con Él. Que tengamos esta esperanza, pero entiendan que no es una esperanza inactiva. No es una esperanza que se sienta y no hace nada.
Es una esperanza activa que nos impulsa a hacer algo. Cristo va a regresar. Entonces, váyanse y prediquen. Prediquen su evangelio en todos lados para que la gente esté preparada, para que tus familiares, tus amigos, tus vecinos, aún los desconocidos puedan ser salvos. Entonces, si tú confías que Cristo va a regresar un día, debes tener una carga muy grande para predicar con otros para que sean salvos antes de que Cristo regrese. Si tú crees que Cristo va a regresar, necesitas ir y predicar a todos. O podemos ver de otra manera también. ¿Quieres que Cristo regrese? Quiero que regrese para que esté con Él para siempre, para que no esté aquí en la tierra. Perfecto. ¿Quieres que Cristo regrese más pronto? Esa no es la manera correcta para decirlo. ¿Quieres que Cristo regrese? Predica el Evangelio. Porque Cristo no va a regresar hasta que cada elegido es salvo. Entonces, necesitamos predicar. No debemos estar sentados mirando hacia el cielo. No podemos estar nada más sentados en la iglesia, sino salir en el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos y estar involucrados en la extensión de su reino. No te sientes mirando hacia el cielo y solamente esperando que Cristo regrese. Levántate y haz algo. Sal de tu casa, sal de tu zona de confort y evangeliza al mundo. Sé un testigo de Cristo y de su evangelio. Y no te enfoques tanto en los detalles de los tiempos, en la escatología. Podemos estudiarla, podemos estudiar esas cosas que se encuentran en la Biblia, pero no es para nosotros tampoco saber los tiempos, sino nada más salir y predicar el evangelio en todo lugar. Eso es lo que somos llamados a hacer. Deberíamos enfocarnos en lo que es más importante. En vez de querer ganar cada debate, en vez de ser guerreros en las redes sociales, en los comentarios, en vez de todo eso, que salgamos y prediquemos al mundo para que sean salvos y que conozcan a Cristo. Es un mucho mejor uso de nuestro tiempo. Ahora, por supuesto, no puedes testificar de un Dios que no conoces. No quiero asumir que todos escuchando este mensaje son salvos. Tú no puedes testificar de una salvación que no tienes. Entonces, considera la posibilidad de que la razón por la cual no evangelizas es porque no tienes nada que decir, porque no has sido salvo. Pero si eres un hijo de Dios, que seas un testigo de Cristo, de su evangelio, en el poder del Espíritu Santo, para alcanzar el mundo por él. Cristo te ha salvado, te ha mandado su Espíritu Santo y va a regresar. Entonces ve y testifica de él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de ser enfrentados hoy con este mensaje y con nuestra responsabilidad. Tú nos has salvado. Nos has dado la salvación, no por nada nosotros, y estamos gozosos y alegres por lo que tú has hecho. Pero te pedimos, Señor, que no estemos contentos con nada más recibir la salvación, estar en una iglesia con sana doctrina y ya. Te pedimos, Señor, que nos dé la carga para evangelizar, para compartir las buenas nuevas de Cristo con todos, empezando en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y de la escuela, y después ser usados también en tu obra en todo el mundo. Señor, necesitamos ser respetados. No queremos, Señor, ser una iglesia inactiva. Ayúdanos a no sentarnos y mirar hacia el cielo y nada más esperar hasta que Cristo regrese. Ayúdanos a salir y a hacer algo. Puesto que Cristo va a regresar, ayúdanos a ir y testificar en todos lados. Señor, toma tu palabra, aplícala a nuestros corazones, cámbianos, te pedimos, Señor. Cámbianos como iglesia y úsanos. Úsanos como tus instrumentos. Úsanos en nuestra evangelización para salvar a tus escogidos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.